y él nos dio mucho conocimiento, nos impartía muchas enseñanzas con su ejemplo de vida, cómo atiende a sus devotos nativos, a sus devotos. Estaba con una legión de devotos europeos, japoneses, chinos, americanos y nativos le brindaban con hermanos espirituales, y cómo su comportamiento con distintos devotos y rangos, ¿no? O sea, sus hermanos espirituales, los devotos nativos, los devotos europeos, japoneses, chinos, americanos, nosotros que venimos de Sudamérica, pero muy lindo. Entonces, esto va conjugando mucho con este séptimo esloka o verso del Sastaka, de sentir esa separación. En este caso, el señor Chaitanya dice Govinda, que es otro nombre de Krishna. Govinda, aquel que te da placer, aquel que te cumple aquel que te da sosiego tus sentidos y te da placer, sosiego, bienaventuranza, alegría, te da amor. Entonces, pero se siente separado el señor Chaitanya se siente separado de Govinda, y por esa separación dice que un momento le parece como 12 años o más. Cuando siente la ausencia de Govinda, cuando no lo siente en su corazón, cuando no lo piensa, por decir así, lágrimas fluyen de sus ojos como torrente de lluvia. Y así es esta vida. Cuando uno está separado del maestro, suceden estos sentimientos. Pero hay dos relaciones con el maestro. Tanto el maestro se relaciona de dos maneras, como el discípulo se relaciona de dos maneras con el maestro, como Bani y Papo. Bani es la instrucción, Bani significa la instrucción, y Papo es el aspecto físico del maestro espiritual. Entonces, una vez uno se relaciona con el aspecto físico directo con el maestro espiritual, y otra vez está relacionado con respecto a su instrucción, a la instrucción que le da el maestro espiritual. Y uno, en la medida que va cumpliendo la instrucción del maestro espiritual, está relacionado íntimamente al maestro espiritual, porque dice que no hay diferencia entre el nombre, el sonido y la persona. Si realmente uno recuerda al maestro espiritual, recuerda a su ser querido, no solamente acá, sino lo recuerda en el corazón, es seguro que esa persona no ha muerto para uno, y es seguro que esa persona no está lejos de uno, porque uno lo siente acá. ¿Qué significa Guru Purnima? Guru Purnima, Guru, siempre hemos escuchado esta palabra Guru, y en el occidente cada vez más común escuchar esta palabra Guru, Gurudeva. Guru proviene del sánscrito de dos palabras, Gu y Ru. Gu significa oscuridad, oscuridad, eso significa ignorancia, oscuridad. Y Ru significa aquel que disipa, lo que disipa la ignorancia, la oscuridad, ¿no? Lo disipa con el conocimiento, lo ilumina. Entonces la conjugación de Guru quiere decir Guru, el maestro espiritual es aquel que disipa la ignorancia, aquel que disipa la oscuridad de la ignorancia, la ignorancia de la oscuridad que produce la ignorancia, o la ignorancia que produce la oscuridad. Ese es un guru, aquel que disipa con el conocimiento, con la antorcha del conocimiento, esa ignorancia al estudiante, al aspirante. Y Purnima, Guru Purnima, Purnima quiere decir la luna dorada, es la luna dorada, la aparición del maestro espiritual, la adoración del maestro espiritual, justo cuando se muestra la luna dorada, Guru Purnima. Son los rayos de la luna dorada que se muestran, los rayos, y así es el maestro espiritual. Son los rayos que él emana para eliminar la ignorancia, la negatividad en uno. ¿Y cómo la va disipando el maestro espiritual? Con la antorcha del conocimiento. Cuando directamente el maestro te escuchas quién eres, cuando el maestro te dice, tú no eres peruano, tú no eres hindú, tú no eres americano, tú no eres europeo, tú no eres sudamericano, tú eres un alma espiritual, tú no eres este cuerpo, tú no eres este hombre, mujer, tú eres alma espiritual, tú eres parte y porción de la suprema personalidad de Dios. Con este conocimiento, el gurú
disipa la ignorancia que uno tiene. Porque por ignorancia, por ignorar tantas cosas es que sufrimos. Por ignorancia es que nuestros conocimientos o nuestros conceptos los tenemos cerrados. Porque de acuerdo al concepto que tenemos de la vida, o nos crucifican o nos bendice. Pero todo depende del concepto que manejemos en la vida. ¿Cuál es el concepto que tenemos de alegría? ¿Cuál es el concepto que tenemos de paz? ¿Cuál es el concepto que tenemos de amor? ¿Cuál es el concepto que tenemos de solidaridad? ¿Cuál es el concepto que tenemos de ideales, de misión? De acuerdo a ese concepto, tu propio concepto te va a crucificar o te va a liberar o te va a bendecir. Entonces el maestro espiritual viene con la antorcha de conocimiento y él te da la luz para que tú puedas darte cuenta, primeramente, quién eres, de dónde vienes, para dónde vas, cuál es la misión de tu vida y cómo es esa ligación, cómo es esa relación que tú tienes con el Creador, con el Supremo. ¿Quién finalmente eres tú y quién es finalmente el Creador del Supremo? Entonces, con ese conocimiento parte todas las escrituras sagradas, parte todo el desarrollo de la vida espiritual, parte todo el Bhagavad Gita, parte todo el Bhagavatam, parte todo el Chaitanya Charitamrita, parte todos los Upanishads, parte todos los Vedas. Aham Brahmasmi, ahora que tienes este cuerpo humano, ¿no? Indaga acerca de la verdad. Ahora que has nacido en este cuerpo humano, indaga acerca de la verdad. Investiga acerca de la verdad. ¿La verdad de quién? La verdad de quién es uno. Entonces, con estas palabras estamos hablando acerca de la aparición del maestro espiritual, porque es más que importante. Así como es importante honrar y respetar a nuestros profesores de la escuela primaria, secundaria, así como es importante respetar y considerar a nuestros primeros maestros que son nuestros padres, así importante es de considerar y valorar a nuestros catedráticos que nos formaron como profesionales. Y qué decir del maestro espiritual, que es aquel que te da el conocimiento por la cual tú sales de la ignorancia. Tú cortas esa ignorancia, ese apego que te hace sufrir tanto. Guru, ¿no? Guru, aquel que disipa la ignorancia, aquel que disipa esa oscuridad de la ignorancia, aquel que te da la luz. Entonces es un bonito día que yo lo quiero ofrecer a mis padres, que fueron mis primeros maestros en este nacimiento, a mis hermanos. ¿Por qué digo a mis hermanos? Pues yo vengo de un hogar de 10 hermanos, yo soy el último, y todos ellos han sido mis maestros de diferentes maneras. A mis amigos de mi localidad, que de ellos he aprendido muchísimo y les me han enseñado mucho, como también a mis maestros en la primaria, en mi formación en la primaria, como a mis maestros en la secundaria, que me siguieron formando académicamente, y a todos mis maestros, y quiero citar algunos, sobre todo a Julio César Peche Caña. Fue uno de mis tantos maestros, y en este caso un maestro muy especial que me formó en la psicología, como tal Luis Benito, Luis Zapata, el doctor Orihuela, Arbulú Coloma, Antonio Arbulú, Irene Bernison, Rita Castro, el profesor Perales, cuantos otros que no recuerdo ahorita, pero tengo muchos maestros que me formaron como psicólogo. Y qué decir de mis maestros espirituales. Mi maestro espiritual en la línea del Guru Parampara, de mi Diksha Guru, Siksha Guru, y de la línea del Bhagavata Parampara. Maestros que me vienen formando hace más de 35 años en este sendero de la vida espiritual, en el Bhakti Yoga, en el Raganuga Bhakti, en el Prema Bhakti, en el servicio por amor, el servicio por amor a Dios. Y cómo tú plasmas, cómo tú sustentas el servicio por amor a Dios, sirviendo a tu prójimo. Si tú tienes amor por Dios, tú vas a servir a tu prójimo. Ese es el principio, ese es el ABC. ¿Tú quieres servir a Dios directamente? Sí, lo puedes servir, está perfecto. Pero Dios dice, aquel que dice que es mi devoto,
no es mi devoto. Aquel que dice que es el devoto, es mi devoto, es mi devoto, es mi devoto, dasa, 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 nudasa, él es mi devoto. Entonces, todo empieza con servicio por amor a Dios. ¿Pero a quién? A tu prójimo. También tienes que servir no solamente a tu prójimo, sino también tienes que servir a los devotos. A ese devoto que sirve al otro devoto, que sirve al devoto, y finalmente sirve al devoto puro, a ese devoto puro que está conectado con la suprema personalidad de Dios. Eso es Dasa Dasa Nudasa. Con estas palabras me quedo. Ha llegado mi compadre, pero no se anima a hablar. Ya ahí sí, Rade. ¿Cómo estás?